días y bienvenidos a un nuevo programa de Debates en Libertad. Hoy tengo el placer de anunciarles la presencia ante todos nosotros de José Luis Montesinos. Buenos días, don José Luis. Hola, buenos días a todos. Muy bien, don Federico Oliva, buenos días. Muy buenos días. Y don Alejandro Néstor, muy buenos días, don Alejandro. Buenos días a todos. Bueno, hechas las presentaciones, entramos en materia. La semana pasada hablamos un poco acerca de la ley de vivienda que se acaba de sacar este gobierno y tuvimos en fin, un tema interesante. Desgraciadamente esto sigue vigente porque tiene muchas connotaciones negativas que vamos a comprobar en estos momentos. Y bueno, pues vamos a seguir hablando a ver qué punto de vista tienen nuestros tertulianos sobre esta nueva ley de vivienda por el Ejecutivo Nacional de Pedro Sánchez. A ver, don José Luis, ¿cuál es su visión sobre esto de esta ley de vivienda? Adelante. Bueno, pues visto ya el enfoque y además visto los fracasos, ¿no?, de enfoque, que cada vez hay menos vivienda en alquiler, menos vivienda, bueno, al margen de las subidas de hipotecas y tal, que pues, eso también tiene, digamos, otra derivada económica que no quiero entrar por no desviarme mucho del tema. El problema es que cuanto más intervencionismo, cuanto más regulación de precios, cuanto más entrada a meterse en los acuerdos libres entre las personas, pues en lugar de solucionarse las cosas, lo que se hace es todo lo contrario, ¿no? El parque de viviendas en España disponibles en alquiler se reduce porque evidentemente los propietarios con esta inseguridad jurídica y con estos problemas que la administración les pone, pues prefieren no alquilar ante el miedo de que pueda ser problemático. Es decir, todo el mundo sabemos que los topes a los precios de cualquier producto lo que acaban produciendo es escasez, porque la gente, pues evidentemente, no puede o no quiere asumir el riesgo ante un precio que no le interesa. Y bueno, pues estas son las cuestiones en las que se sigue cebando y en las que sigue insistiendo, en este caso, el gobierno de Sánchez. Luego hay una cuestión, yo no recuerdo exactamente dónde lo leí, pero creo que había por ahí ya algunos avisos, no sé si del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo, del Poder Judicial, vaya, diciendo pues que había algunos problemas, que existen algunos problemas de competencias, ¿no? Es decir, hay muchas cuestiones relacionadas con la vivienda que son competencia autonómica y en las que las regulaciones nacionales no pueden meterse o no deben de meterse. Y luego hay una cuestión de base que yo he tratado, yo he comentado muchas veces en estos micrófonos, siempre que ha surgido un tema que viene por ahí, y es la cuestión de la forma de regular que tenemos en España. Es decir, el problema de la vivienda de este país es básicamente los planes generales de ordenación urbana y del territorio. Es decir, cómo se trata el urbanismo desde tiempos franquistas, siendo uno de los mercados más intervenidos, el mercado del suelo, tradicionalmente. Y de esto se habla poco. Es decir, tenemos muchísimo intervencionismo y lo que queremos es seguir interviniendo cuando evidentemente lo que pasa es que esto no es la solución. Podríamos, muchas personas cuando vienen, muchos extranjeros cuando vienen a invertir en España se sorprenden, ¿no?, de cómo funciona el urbanismo en España. Y aquí hay una cosa que es palmaria, es decir, los planes generales de ordenación urbana, y en la Comunidad Valenciana somos paradigma para mal de la falta de agilidad en la regulación. Son unas estructuras que atenazan el desarrollo, que atenazan la forma de la creación de suelo y evidentemente no permiten que se genere suelo apto para construir, ¿no? Y al final lo que pasa es que evidentemente la vivienda se encarece. Bien, pues en lugar de atacar estos problemas y plantear soluciones que pudieran ser interesantes desde este punto de vista,
que creo que es el fundamental. Y permítame que diga que por 20 años de profesión como urbanista y como ingeniero municipal, pues igual me avalan para decir esto con tanta contundencia, ¿no? Es decir, tenemos que empezar a plantearnos otra forma de legislar. Tenemos que tener el urbanismo como algo dinámico y cambiante, entender el urbanismo como algo dinámico y cambiante, y no con unas planificaciones que se hacen para 10, 15 o 20 años y que evidentemente en muy poco tiempo pueden estar desfasadas por exceso, por defecto de suelo o pues no lo sé, ¿no? Todos conocemos los grandes polígonos industriales que están vacíos cuando al lado tenemos gente que no puede construir vivienda y no hay forma de reconvertir una cosa o en otra porque la legislación no lo permite, ¿no? Pues por poner un ejemplo que puede comprender todo el mundo. Y ahí es donde está precisamente el problema. Luego, todo lo que está haciendo el gobierno de Sánchez, como nos tiene habituados, pues no es más que intervenir, 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 es decir, lastrar el libre mercado, lastrar los libres acuerdos, crear inseguridad jurídica. Y a partir de ahí, pues evidentemente todo lo que salga en esa dirección va a ser siempre negativo. Y a la vista está, es decir, los precios de los alquileres no paran de subir y no hay forma de acceder a una vivienda, es muy complicado, ¿no?, acceder a una vivienda para compra para un nuevo propietario, ¿no? Y todo esto evidentemente es, primero, por una falta de parque inmobiliario y, por supuesto, por una falta de seguridad jurídica. Y ambas cosas se resuelven, como decía yo al principio, legislando de otra manera, cambiando la forma de entender las cosas y, por supuesto, dejando de intervenir y dejando que el libre mercado actúe y autorregule estas cuestiones sobre una base de seguridad jurídica potente y no cambiante. Muy bien. Don Alejandro, ¿tu Sí, opinión? bueno, simplemente corroborar porque tenemos un experto en urbanismo municipal. Yo no salgo de mi asombro porque Pedro Sánchez está en una dinámica imparable, en su dinámica imparable, la de la mentira, la de la mentira imparable. Ahora que como ha visto las elecciones a la vuelta de la esquina, pues se ha subido al pirulí de televisión espantosa, que es Televisión Española, para seguir en su línea, con una sarta de mentiras, prometiendo la construcción de 160.000 viviendas, 160.000 viviendas que nadie sabe dónde están, porque la mayor parte de las viviendas públicas, es decir, que pertenecen al banco malo, al banco Al-Sareb, resulta que las viviendas que están desocupadas están, como dicen los ingleses, in the middle of nowhere, o sea, donde no hay nada. Donde nadie sabe dónde están, porque están en mitad del campo, a 500 metros de la playa, sin supermercados, sin tiendas, o sea, son urbanizaciones fantasmas donde nadie quiere ir. Yo recuerdo haber estado mirando por internet antes de que estas viviendas fueran intervenidas y vendían viviendas a 500 metros de la playa en una urbanización por 15.000 euros y nadie las quería. Nadie las quería porque no hay ni un puñetero bar en esa urbanización, no hay absolutamente nada. Entonces, claro, nadie quiere ir. Y luego están los pisos, las viviendas que pertenecen al Sareb y que están en las zonas, como ellos llaman, tensionadas, es decir, hay demanda de vivienda, pero esas viviendas están ocupadas ya. Las viviendas actualmente están ocupadas. Entonces, él se pone a mentir, y como decía José Luis hace un momento, a mentir diciendo que va a construir. Tú no puedes construir nada, porque la promoción de las viviendas dependen de las comunidades autónomas y en el tema del suelo, de los ayuntamientos. No paran de intervenir, pero mal intervenir.
en la economía y en el sector inmobiliario. Según datos recientes, dicen el Instituto Nacional de Estadística que hay cerca de 3 millones de viviendas desocupadas en España, que están cerradas. ¿Y por qué están cerradas? Porque no existe seguridad jurídica. El gobierno es el primero responsable de esta inseguridad jurídica, porque todos sabemos que si se mete un inquilino en tu casa, no solo vas a tener un inqui ocupa, sino además vas a tener que seguir pagando la luz tú, de tu bolsillo. No solo vas a cobrar la renta, sino vas a tener que seguir tú pagando de tu bolsillo el consumo, porque si no, además te pueden demandar por cortarle a una persona supuestamente necesitada la luz. Es algo increíble. Pero claro, decía José Luis, claro, desde el extranjero no, muchas cosas no se entienden, pero ¿cómo no se van a entender? Es imposible que se entiendan. O sea, ¿desde cuándo una persona puede ocupar, y si tú te has ido 72 horas a un puente y no te das cuenta, y hay gente que se está metiendo en tu casa y ya no les puedes echar? Y según la nueva legislación de la vivienda que han aprobado ahora, o sea, van a estar como mínimo 2 años. Es que van a estar como mínimo 2 años en tu vivienda porque has tenido un descuido. Entonces, francamente, yo espero que las elecciones, las urnas, solucionen el desaguisado que tenemos. Esa es mi esperanza. Quizás sea un poco, quiero ser optimista. Ahora bien, luego si este señor vuelve a salir, que no se quejen, que tenemos al gobernante, al sinvergüenza que tenemos, porque lo han votado. O sea, que luego no se quejen. Esa es mi opinión. Muy bien. Don Federico, adelante. Sí. Vamos a ver, esta ley de la vivienda parece que ahonda en lo que, como han dicho los compañeros, lleva ya mucho tiempo. Creo que viene en buena medida de la época de Zapatero, de Rajoy no lo tocó nada, y es el atentado constante y progresivo contra el derecho de propiedad en el tema de la vivienda. Digamos, es normal que nadie quiera alquilar, aunque ahora probablemente van a obligar a muchos también con la nueva ley, porque es que te estás arriesgando a perder la casa, por lo menos durante una buena temporada, y a tener que gastarte dinero en abogados y en historias. Es completamente alucinante. Además, yo no creo que exista ningún otro país donde la situación sea semejante. Bueno, quizá Venezuela o cosas de esas. Y los jueces y los altos tribunales no pueden parar estas cosas, quiero decir, no pueden actuar de oficio contra atentados evidentes contra los principios constitucionales, en fin, cosas de locos, quiero decir. Y este señor está en conjunto en una deriva legislativa cada día más alucinante. No sé de qué va la cosa, pero es grave. Hay una cuestión antes de pasar a otro tema, y es que dentro del programa electoral de los partidos, y echándole un vistazo, sobre todo aquellos que defienden la propiedad privada, léase Partido Popular, Ciudadanos, Vox, habla, en concreto Vox, habla de promover la liberalización del suelo. Yo creo que, don José Luis, esto es una buena medida bueno, que sería conveniente intentar llevarla a cabo la medida de las posibilidades que pueda haber, que no lo sé. Y don José Luis nos puede ilustrar acerca de esta situación. El tema de la palabra evidentemente es liberalizar, no es privatizar, ni nada por el estilo, porque como decía don Federico, al final el suelo en gran parte es propiedad privada también y mucho de ese suelo se puede desarrollar. Hay que liberalizar el suelo, pero hay que hacerlo sabiendo lo que se hace. Y me reitero un poco en lo que decía antes. Tenemos una forma de legislar muy marciana si lo vemos desde puntos de vista europeos nórdicos. Yo siempre recuerdo una persona que era patrono del Instituto Valenciano de la Edificación y que decía, cuando salió el Código Técnico de la Edificación, el Código Técnico, bueno, esos son 7, 8, 10 tomos de 200 o 300 páginas
más aparte la ley, quiero decir, la ley tiene tal, y dice, bueno, y esto es lo que hay que aplicar, y el código danés eran 30 páginas, ¿vale? El código de la edificación de Dinamarca son 30 o 40 o 50 páginas. Por aquello de legislar millones de folios de BOE todos los años, pues esta es la diferencia. Y es decir, al final lo que tenemos que plantear y lo que tiene que plantear cualquier gobernante que, como decía Alejandro, quiera sacar a España del atolladero en general y en este lugar en particular, ¿no? En este asunto en particular, el asunto de la vivienda, es cambiar la forma de legislar. Es decir, nosotros no podemos estar atados porque si al final se defiende la propiedad privada del suelo, pero tenemos planes generales o tenemos planes autonómicos como la ley, ahora es el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, del Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Que al final lo que hacen es constreñir, dejar muy limitada la actividad, la libre actividad y el libre intercambio y el comercio entre los ciudadanos, pues entonces, por mucho que defendamos la propiedad privada del suelo, nos vamos a encontrar con el mismo problema. Es decir, que tenemos unos planes generales que además con la legislación conforme está en la Comunidad Valenciana, somos paradigma negativo de esto, sin lugar a dudas, conforme está la legislación en la Comunidad Valenciana, son muy difíciles de cambiar. Entonces, como son muy difíciles de cambiar, es muy difícil crear suelo nuevo urbano o es muy difícil cambiar suelo industrial que no se está utilizando por suelo residencial y ese tipo de cosas. Es más, ¿por qué tiene que ser industrial o residencial y no? Es decir, si alguien quiere vivir en una fábrica ya se apañará. Es decir, evidentemente hay ciertas cuestiones que si entramos al detalle, pues pueden tener cierto sentido, pero cuando esta legislación no es dinámica, sino que es una legislación que ata y que por lo tanto no es posible cambiarla conforme vienen las circunstancias del tiempo, es decir, pues si tenemos una legislación que al final acaba quedando obsoleta y que no podemos cambiarla por mucho que varíen las circunstancias en las que nos movemos, no hay forma de liberalizar el suelo en este caso, ¿no? Es decir, ahí es donde está el kit o el meollo de la cuestión. Necesitamos leyes dinámicas o leyes lo suficientemente generales que no entren al detalle para que evidentemente se puedan aplicar durante, esto es a lo que me refiero con leyes dinámicas, ¿no? Porque a lo mejor alguien puede pensar que estoy hablando de inseguridad jurídica, no, es decir, al final las leyes pueden ser mucho más generales y mucho menos sin entrar en tanto detalle y no se pierde inseguridad jurídica por estos motivos. Y entonces, si tenemos leyes que cumplen con estos requisitos, evidentemente sí que se puede hacer una liberalización del suelo conforme la necesitamos, ¿no? Conforme tenemos que abordar el asunto. Y no hay mucho más, es decir, al final pues el Partido Socialista evidentemente trata de vender sus perlas, que son absolutamente inviables, como todos sabemos, o son absolutamente traicioneras. Es decir, no se pueden hacer tantos cientos de miles de viviendas porque efectivamente no hay suelo para hacerlas. No se pueden confiscar o no se pueden poner a la venta tantos pisos del Sareb porque es que ni siquiera los tiene, ¿no? Claro, es absurdo. Bueno, bien, periodo electoral, pues estas cosas son tal. Bueno, pues cuando hablamos de liberalizar el suelo, sea Vox en este caso, o sea quien lo proponga, evidentemente ha de ir en este sentido, porque si no, lo que estamos también es haciendo un brindis al sol, ¿no? Estamos, pues eso, bien, pues son palabras que nos pueden gustar más a los que estamos aquí, la palabra liberalizar, pero tiene que ir en ese sentido, ¿no? Sí. Un ejemplo, quería comentar que antes se me olvidó, es de buena gestión del tema de la vivienda, es el que en estos momentos está llevando a cabo el gobierno de Ayuso en la Comunidad de Madrid. Hace poco he visto cómo han facilitado a los propietarios y a los promotores de nuevas viviendas, que quieren construir nuevas viviendas, adquirir locales comerciales que están a la altura de la calle, son plantas bajas, es decir, antiguos comercios que hacen esquinas, son esquineros, o bares
o tiendas que el señor se ha jubilado y resulta que ya ha cerrado la tienda y ha querido vender el local, pues ha creado una legislación impresionante que a mí me ha dejado muy gratamente sorprendido, en que el promotor, mediante una declaración jurada, presenta, la registra en la Comunidad de Madrid, y al día siguiente, al cabo de la semana siguiente, ya puede estar reconvirtiendo, mediante una reforma en profundidad, de estos locales comerciales en viviendas que están a pie de la calle. Si entráis en internet, esto es una medida. Sí, pero una permítame, medida. Alejandro, Perdona, sí, es que eso en principio puede sonar bien, pero sí, si tenemos en cuenta que todos esos, fundamentalmente esos están en las zonas más tensionadas de Madrid, por sí, ejemplo, esas zonas tensionadas van a tener un inconveniente añadido sí. si prospera la zona de bajas emisiones, que el Partido Popular lo está defendiendo. Y eso va a indicar que toda gente que quiera vivir en esas zonas tensionadas que van a tener restricción de movilidad, por Sí. tanto, va a ser un inconveniente y van a desincentivar, que en un principio se podrían incentivar en esas zonas para que no existan, digamos, inmuebles cerrados y crea una sensación un poco triste, ¿no? Por decirlo de alguna manera, eso va a desincentivar es decir, que yo creo que una medida por sí misma puede ser buena, pero puede venir otra que la haga negativa, que es en el caso de Madrid Central. Madrid Central es como Alicante de la zona de bajas emisiones, es un despropósito que ha comprado el Partido Popular. Ojo. Pero yo no estoy entrando, yo entiendo que tú tratas de combinar una cosa con la otra. Estamos No, hablando es que es así, es que el que ya lo compra, sé, pero estamos hablando una de cosa la compra agilidad, allí. agilidad a la hora de modificar Pero la agilidad legislación, ¿para la qué? normativa. Entonces, lo que sí es cierto es efectivamente que existen las zonas de bajas o altas emisiones que interfieren también con el tema de la vivienda. Claro. Lo que está claro es que yo he visto muchos de estos proyectos, son muy interesantes, están muy bien de precio, revitalizan barrios que en estos momentos, a través de los comercios que se cierran y no son utilizables. O sea, no van a instalar un comercio, sobre todo por la tendencia a la concentración del comercio y sobre todo el comercio online, que cada vez el comercio online prácticamente te están llevando las tiendas, cualquier tienda de barrio mínimamente espabilada te lleva ya la compra a domicilio o la comida preparada a domicilio. A mí me sorprendió gratamente que a través de una declaración jurada se pudiera poner en marcha una transformación de un local comercial en una vivienda para uso particular. En la línea de Nueva York, porque en Nueva York desde hace muchísimos años hemos visto, incluso en las películas norteamericanas, la reutilización de lofts que en principio eran para usos industriales y que los utilizan como viviendas. Sí, bueno, pero eso solamente en Nueva York funcionó, y lo digo porque lo he conocido en la zona del Soho, pero Bueno, más allá de ahí no ha funcionado. No ha De todas funcionado en maneras, absoluto, porque no ha habido ni siquiera la zona nueva de Harlem, ni la zona de Queens, solamente en el Soho, que yo lo conozco aquello. sí, sí. Pero donde se han metido, pues es un barrio típico digamos, bohemio, de escultores, que está bien, pero ojo, con un coste superior a una vivienda habitual, porque Manhattan Hombre, no es un buen ejemplo. Pero, son más metros cuadrados, lógicamente. claro, no, pero es que es superior e inaccesible para mucha gente. Hay una cosa que sí que quería, a mí me va y me viene el fenómeno aquel que hubo, que lo conocen ustedes, que es el de el Pocero, que fue Seña, ¿no? Lo que montó, ¿no? El Sí, Pocero. bueno, claro. A ver, José Luis, ¿sabes algo? ¿Nos puedes ilustrar acerca del por qué el fracaso aquel? vamos a ver, aquí hay dos cuestiones. Una, porque el Pocero hace el rollo aquel en Seseña y tal,
evidentemente fue... el problema de muchas veces del urbanismo, o otro de los problemas que tiene el urbanismo, es que la administración es juez y parte. ¿A qué me refiero? Que la administración, uno de sus mayores ingresos, la administración en este caso local, los ayuntamientos, uno de sus mayores ingresos son las licencias de todo tipo, ¿no? Cobra por licencias de obra, por licencias de apertura de actividades, etcétera, etcétera. Entonces, y luego, dependiendo yo, si no recuerdo mal, en Castilla-La Mancha también era así. En Andalucía estoy seguro de que era así porque lo he trabajado y en la Comunidad Valenciana, por supuesto. Evidentemente, cuando tú haces un desarrollo urbanístico, tú tienes que ceder unos terrenos a la administración, unos solares, donde la administración pues, puede poner sus colegios, sus polideportivos o sus edificios de oficinas. Entonces, esto siempre provocó durante pues, la ley del 92 valenciana, por ejemplo, provocaba que muchos planes generales, que en aquella época sí que era bastante más ágil llevarlos adelante o modificarlos, evidentemente se promoviera que se hicieran barbaridades urbanísticas como aumentar pues, la población de una ciudad o de una localidad en un 40, en un 50%. Claro, esos desarrollos urbanísticos no los soporta ninguna pequeña población. Pero bueno, como había tal, pues se recalificaba y tal. Y eso es lo que llevaba a este tipo de cosas. ¿Por qué no triunfó? Pues porque estaba en el medio de ninguna parte, como decía antes Alejandro. Eso está en el medio de ninguna parte y cuando tú haces un desarrollo urbanístico en condiciones ya al margen de legislación, evidentemente tienes unos condicionantes técnicos que tienes que resolver y tienes unos condicionantes sociales que tienes que resolver. Si allí va a vivir gente, tiene que poder transportarse, entrar y salir, que era el problema que tú planteabas de la zona de emisiones cero, o tiene que tener unos comercios a los que acceder, o evidentemente tienen que llegar las infraestructuras. Y esto muchas veces no es un asunto menor, no es un asunto menor. A veces estas cuestiones son importantes y plantar una urbanización en el medio de ninguna parte, pues tiene estos riesgos. Evidentemente, y sobre todo ya cuando vienen viciadas, ¿no? Del principio, ¿no? Pues con estas recalificaciones o de terreno que eran del todo, no sé si ilegales, pero como mínimo un poquito extrañas, ¿no? Y esto es lo que pasaba. Y este tipo de cosas pues tuvieron mucho auge a raíz de la aprobación de la ley de la RAU del 92 en Valencia, que copiaron muchas administraciones autonómicas en las que, como digo, y sigue siendo así y siempre lo ha sido, esto es tradicional en el urbanismo español, el Estado es juez y parte, el ayuntamiento es juez y parte, y evidentemente, pues si tu primo, tu amigo, tu hermano tiene unos terrenos pegados al pueblo, pues es más fácil. Y yo soy el que pinta la raya donde se cambia el uso del terreno, pues la puedo pintar aquí o la puedo pintar allá. Y a veces esto se hacía con un criterio técnico, o se debe hacer con un criterio técnico, sin entrar en lo que decía antes, o se hacía con un criterio absolutamente discrecional, porque al final la administración tenía este poder discrecional. Y esto era lo que pasaba con estas cosas. Una cuestión al hilo de lo que estábamos diciendo antes de los bajos y tal, no sé qué. Los bajos en la Comunidad Valenciana se pueden reconvertir perfectamente en genéricos, se pueden convertir perfectamente en viviendas. Lo que pasa es que muchos planes generales lo limitan. Por ejemplo, el de Valencia que yo conozco y el de Alcácer donde yo trabajo lo limitan, no lo impiden, pero sí que lo limitan por aquello de que no haya discotecas al lado de casas y cosas así, le dan cierto tal. Pero bueno, eso se puede hacer. El problema es que convertir un bajo técnicamente y cumplir la ley de iluminación, ventilación, etcétera, etcétera, cumplir un bajo, por eso son mejores los esquineros, convertir un bajo en vivienda no es un asunto técnicamente sencillo, ¿eh? No todos los bajos se pueden convertir en vivienda, claro. ¿vale? Por cuestiones de ventilación, de iluminación y tal, de este código técnico que hablaba anteriormente, por conforme está, que probablemente si lo cambiáramos o lo orientáramos de otra manera, sí que podría ser. Podríamos verlo. José Luis, precisamente yo te comentaba antes que la mayor parte de los proyectos que he visto y que han salido adelante y se han vendido muy bien, prácticamente eran locales esquineros. Sí, ahí es donde es más fácil, ahí es donde es fácil, y la luz. Y luego hay otro tema, y es el parque, el enorme parque de viviendas para oficinas que tenemos, que muchas oficinas
en estos momentos están cerradas y además nadie quiere comprar oficinas porque el Internet ha hecho que la gente trabaje desde casa y hay muchas oficinas cerradas. Pues hay que dar facilidades para reconvertir. Claro, pero es que muchas veces los planes generales no lo permiten. A eso me refiero. Es que volvemos estamos es lo que tú decías antes. Intervienen, pero no resuelven nada. Correcto. Hay una anécdota que os quería comentar, que en los años 50, en 1950, el gobierno, porque he estado informándome, el franquismo estimó que había un déficit de 1 millón de viviendas para cumplir Con la guerra civil. El famoso proyecto franquista, que era un eslogan de una familia, una vivienda. Pues bien, el franquismo levantó 4 millones de viviendas sociales en 14 años. Es decir, entre 1961 y 1975. Que la mayoría de los españoles consiguió pagar en 8 o 10 años de plazo. Entonces, resulta irónico que el franquismo, que el dictador resultaba ser mucho más operativo en determinadas políticas de tipo social, como el tema de la vivienda, y este gobierno que se autocacarea continuamente como gobierno progresista y que los únicos que progresan son ellos. Como es el caso paradigmático de Irene Montero y de su compañero Pablo Iglesias, que tenían un presupuesto, tenían un patrimonio de 7.000 euros de cuentas bancarias cuando llegaron al gobierno y 5 o 6 años después rondan los 600.000 euros. Entonces, los únicos que han progresado realmente durante el periodo... Pero eso, que no le sorprenda, don Alejandro, eso es una constante de los comunistas. Desde la génesis, empezando por Lenin y siguiendo por ilustres, entre comillas, totalitarios. Eso siempre ha sido así. Por cierto, como nos queda menos tiempo del que yo me gustaría tener, me gustaría hablar, si no tienen más que decir, o Federico, algo más acerca de la vivienda, ha surgido porque cerramos lo de la vivienda ya, ¿vale? Sí, con tu intervención. Un plan un poco más general. Hemos visto aquí una vez más una cosa que pasa también y que no se suele tener en consideración, pero que es el tema Unión Europea, ONU, Objetivos del Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, el esfínter multicolor, como dice el gran López Mirones, todas estas cosas que también están interviniendo, como el gobierno, interviniendo para empeorar constantemente, para abolir derechos y libertades y para complicar la vida a la gente normal. Muy bien. Bueno, vamos a pasar... Y ahí están, quería decir, muy activamente todos los partidos a excepción de Vox. O sea, ahí está el PP como el primero, con el pincito aquí en la solapa. La rosca. El esfínter multicolor. Eso es. Bueno, esta semana pasada nos ha visitado otro ilustre, entre comillas, exterrorista, aunque yo no sé si un terrorista se le puede adjetivar como ex, lo será siempre, ¿no? Digo yo. Bueno, pues actualmente el presidente de Colombia, vale, nos insultó, nos hizo de todo, pero aquí lo hemos recibido con los brazos abiertos en el hemiciclo, creo, a mi modo de ver, ojo, cada ustedes ahora opinarán al respecto, pero a mi modo de ver, que lo único que mantuvo como la dignidad y la solemnidad de lo que debe de ser una institución como el Congreso de los Diputados ha sido Vox, saliendo para no oír palabras de este terrorista y saliendo a la calle y denunciar quién es este tal Petro, ¿no? Bueno, lo dejo en su opinión acerca. Don Federico, por ejemplo, usted mismo, ¿qué le parece la visita de este personaje? Vamos a ver, la visita es en línea con todas las cosas que hace
nuestro gran Sánchez, digamos, que es un activo, muy activo precisamente en todas las actividades, por más redundancia, del famoso Grupo de Puebla, ¿no? Que está desarrollando la revolución a marchas forzadas en Hispanoamérica. En fin, pues lo ha invitado. Otra cosa es que una vez que está invitado es una visita de Estado entre los jefes de Estado de dos países, amigos en principio, y ahí yo pues considero prácticamente normal lo que se ha hecho. Bueno, han cargado las cintas desde luego en cubrirlo de honores y en recibirlo en todas partes. El rey, que no es del grupo, o creo, o espero que no es del grupo, podía haber hablado un poco más a ese señor impertinente, que por otra parte no hace más que decir lo que dicen y lo que es la teoría histórica que reina en toda Hispanoamérica, la que ellos llaman Latinoamérica. Digamos, esos criminales que fueron los famosos libertadores son allí héroes, y España es el monstruo que parece ser todavía hoy la causa de todos sus males. En fin, eso digo. Respecto a lo que has comentado, Ricardo, referente a Petro, sobre el tema si lo hemos de considerar exterrorista, vamos a ver, el que ha sido terrorista y sigue siendo terrorista. Es como si habláramos de sus víctimas. Sus víctimas asesinadas, ¿cómo hemos de hablar de ello? Ex víctimas. El asesinado está asesinado. O sea, no... El asesinado no se considera un ex víctima, es una víctima de por vida ya. Tanto el que ha sido asesinado como el sufrimiento que padecen sus familiares. Es un sufrimiento que van a vivir, esa condición la van a vivir de por vida. Petro pertenece a lo que todo el mundo conoce como el narcotráfico. El narcotráfico centroamericano, con conexiones en Colombia. Bueno, de hecho fue él participó en el asalto para poder liberar judicialmente al antiguo capo de Escobar, Pablo Escobar. Entonces, asaltó la embajada. Él y Pablo Escobar eran socios. Estamos hablando de que es una caterva de pseudo revolucionarios que lo único que hacen es forrarse con la venta de cocaína que introducen en Estados Unidos, y que de una manera cínica ellos dicen que es su forma de luchar contra el imperialismo yanqui, es decir, destruyendo a su juventud, introduciendo la droga en las grandes ciudades norteamericanas. Esa, según ellos, es su lucha revolucionaria. Destruir la juventud estadounidense, mientras ellos se dedican a traficar y a forrarse literalmente, y luego apoyar a partidos políticos supuestamente progresistas como Podemos en España, financiando, como se ha sabido recientemente, que han recibido dinero para montar un programa de televisión que tenían, La Tuerca, que recibieron dinero, uno de sus líderes, Monedero, que recibió dinero, cerca de 500.000 euros, que se sepan, los primeros, para montar una radio de propaganda aquí en España. Muy bien, don José Luis. Pues al final, a mí estas cosas siempre me traen a la cabeza lo mismo, ¿no? Como los partidos políticos, y cuanto más totalitarios y más radicales, más lo hacen, como los partidos políticos o los movimientos políticos buscan los problemas en el exterior y se olvidan, en el exterior, en un externo, en este caso en los españoles o en el imperialismo yanqui, y se olvidan de que los problemas muchas veces los causan ellos mismos o los tienen históricamente en sus propios países por las razones que sean, ¿no? A mí esto siempre me lo recuerda como
consiguen, y esto en Latinoamérica o en Hispanoamérica es palmario, ¿no? Como decir, no, mira, el imperialismo yanqui o el colonialismo español, o llámalo como quieras. Caray, si nosotros nos fuimos de allí hace tropecientos años. Sí, los problemas que tengáis son absolutamente vuestros, nada tiene que ver el imperio o el eximperio español, como quieras, de los criollos, eso. claro. Luego, ya sin entrar, si los indios de los ingleses viven en reservas, ya a ellos les hacíamos universidades, ¿vale? Eso sin entrar demasiado en eso, más allá de este comentario. Es decir, caray, vuestros problemas o los problemas que puedan tener vuestros países son por vuestra mala cabeza, por decirlo así, Sí, o por vuestra buena, igual que vuestras victorias son por vuestra buena cabeza. Pero sin embargo, para conseguir votos y para conseguir ese nivel de vida que ansían y para ser los más ricos en países a los que empobrecen tremendamente, lo único que hacen es buscar un enemigo, en este caso el imperialismo, ¿no? Y ala, todos contra él. Y luego hay dos cuestiones, y luego me gustaría resaltar pues, algo que ha dicho, es decir, al final, pues si viene un presidente de un estado extranjero, pues bueno, y se le da, evidentemente, se le tiene que tratar protocolariamente como presidente de un estado extranjero. Otra cosa es que, evidentemente, si hay unos discursos ofensivos, pues alguien le pueda, en la réplica o en algún momento dado, llamar la atención y decirle que eso no es verdad. Pero bueno, al final, si hay un señor al que viene aquí como presidente pues hay que tratarlo como presidente igual que yo espero que cuando salga el inepto Sánchez por ahí, pues también lo traten como presidente aunque sea un inepto. Y no, esas cuestiones hay que separarlas. Y ustedes saben que yo lo de los presidentes y los estados es algo que me repatea, profundamente, pero bueno, si las cosas están así, José pues Luis, así están. José Luis, sí. estoy de acuerdo contigo en el sentido que cuando viene el presidente de un estado extranjero a nuestro país hay que tratarlo según protocolo, pero luego hay ruedas de prensa. Y lo que Sí, no, por eso ahí No, es lo es que ahí se puede hay afear ruedas de mucho lo que ha prensa dicho este señor. donde yo lo que no entiendo es cómo estos periodistas españoles, Bueno, eso son... no le preguntan al señor Petro lo siguiente: si Colombia logró su total independencia de España hace 200 años, concretamente más de 200 años, porque logró su total independencia en el año 1819 o 1820, o sea, hace 203 años que Colombia ¿Qué me estás depende contando, de no? España. Claro. Todos los atropellos que se han cometido desde entonces, ¿de quién es responsabilidad? Claro, ¿qué me está usted contando? Es su Claro, problema, es lo que decía. Ahí es donde yo los criollos colombianos son los responsables de todo el genocidio que se cometió desde entonces, que fue el mayor genocidio, no los españoles, porque los españoles no, eran 4 gatos. Bueno, y todo el mundo sabe que si Federico, sí. Sí, perdón. No, perdona, Federico, y cerramos el tema porque quiero darle ahora un momento a Alejandro que nos diga una cosa, que ya sabe cuál es. Don Federico, adelante. Sí, bueno, solamente... se me ha ido la cabeza, perdón. Me gusta tu espontaneidad, Federico. Sí. A ver, bueno, pues mira, como nos queda ya muy poquito, quería que hablara brevemente, a ver si podemos entender, por lo menos yo, acerca del tema de la inteligencia artificial, lo que se denomina ChatGPT. ¿Alguno de ustedes conoce esto? Porque yo acabo de enterarme y no sé muy bien de qué va, pero creo que don Alejandro nos puede ilustrar brevemente. Bueno, yo no soy un gran usuario, pero sí lo conozco porque lo he utilizado recientemente. Es una aplicación que existe en una modalidad, como todas las aplicaciones, una modalidad gratuita y otra de pago, en la que es una aplicación que se ha construido sobre la base de la inteligencia artificial, sobre la que puedes, que va a ser el demonio de los periodistas, de los escritores, de los que redactan discursos. ¿Por qué?
es una aplicación que tú le das una serie de instrucciones y contenido, bueno, sobre todo instrucciones sobre lo que tú pretendes lograr, por ejemplo, un discurso político en una determinada ciudad y que sea redactado de acuerdo a una determinada ideología, y en cuestiones de segundos y minutos la aplicación te redacta el discurso. Es impresionante. Yo animo a todo el mundo que pruebe el chat GTP, y es algo impresionante. Es una pequeña muestra de lo que va a llegar a ser la inteligencia emocional, que va a destruir muchos puestos de trabajo. Bueno, va a destruir muchos puestos de trabajo, de periodistas, va a fomentar la generación de nuevos fakes, de nuevos discursos fakes. O sea, vamos a un mundo realmente complicado y complejo. Bueno. Es impresionante la utilización de esta aplicación. Don José Luis. Básicamente esta aplicación utiliza todas las bases de datos, por ejemplo, de Wikipedia, incluso creo que de Google, aunque no lo dicen abiertamente, y de otras grandes bases de datos que se conocen actualmente. Es como si entraras en una biblioteca universal, y le dijeras a la bibliotecaria que te atiende, o sea, porque lógicamente se establece un diálogo, porque tú haces solicitud. Es como si tú te dirigieses a la bibliotecaria y le dijeras, oye, quiero encontrar un informe sobre este tema, sobre biología y sobre la moral. Oye, pues si es una buena bibliotecaria, te dirá, pues mira, vaya a tal stand, pues esto es mucho mejor que una biblioteca universal, porque rápidamente busca toda la información y en cuestiones de segundos te la proporciona. Es impresionante. Muy bien, José Luis, has levantado la mano. Sí, lo he gastado alguna vez y alguna vez me ha sacado, no de un apuro, pero sí que a veces donde Google no llega, esto ya empieza a llegar. Es decir, bueno, por poner un ejemplo chorra, el otro día estaba intentando buscar el precio de alquiler de una máquina para una cuestión profesional y no lo encontraba navegando por Google y se lo pregunté a ChatGPT y me dio unas indicaciones bastante interesantes y me solventó el problema, vaya. Bueno, Federico, ¿algo que decir acerca de esto? Sí, antes cuando se me lleva a la cabeza, quiero decir, y está en parte relacionado, realmente hemos hablado de los defectos de la prensa. La prensa, realmente los medios convencionales, los que estábamos acostumbrados en los últimos años, por mor de la red, están pasando una época muy mala y ahora mismo necesitan vivir de subvenciones. Las subvenciones se las dan los gobiernos y entonces la prensa como método de control, de crítica, de vigilancia de los gobiernos ha desaparecido prácticamente en todo el mundo. Ahora mismo es simplemente la voz de su amo y la gente tiene que acostumbrarse a buscarse la información por canales más libres, que existe realmente, porque hoy en día cualquiera puede comunicar lo que sabe. Completamente de acuerdo, pero yo suprimiría la palabra o las palabras ahora mismo. La prensa viene siendo subvencionada desde hace mucho tiempo, no era ahora mismo. Pero bueno, ahora mismo más. Ahora mismo más. Muy bien, se lo compro, don José Luis. Bueno, pues a ver, nos quedan prácticamente nada, algo que tema libre, un minuto. ¿Alguien quiere cerrar el programa de hoy? Mire que estoy en plan benevolente. Bueno, yo seré muy rápido para dejar tiempo a mis compañeros. Yo lo que pido es que los radio oyentes que nos oigan, por favor, que piensen muy bien a quién vayan a votar en las próximas elecciones autonómicas y municipales, que son el preámbulo de las elecciones generales. Luego, por favor, que no se quejen, que tienen la posibilidad en parte de solucionar este tema.
Muy Pero bien. luego no, por favor, que dejen de dar la paliza a los demás. O sea, Muy bien. ¿Alguna sugerencia más? Una cuestión, Alejandro ha dicho que el chat GPT GPT. destruirá muchos puestos de trabajo. Es posible que destruya muchos puestos de trabajo, pero también es bastante posible que cree muchos otros que todavía no conocemos que existen. Normalmente la tecnología suele crear más, normalmente no, tradicionalmente la tecnología suele crear más puestos de trabajo de los Que que destruye. que sí que los destruye, ¿eh? Hay Sí, destruye. que hacer el trasvase y hay que adaptarse al Vamos, cambio. Y este que quede cambio claro, es muy importante y muy gordo. que quede claro que no somos ludistas. Exacto. Muy bien. Bueno, lo que no tenemos tiempo, se nos agotó el tiempo. Bueno, pues una vez más, gracias por estar ahí y por supuesto, nuestras más efusivas gracias a nuestros oyentes que semana tras semana están como radioescuchas fieles a E-Radio Debates en Libertad. Buenos días y feliz semana. chao. Adiós. Muy buenos días. Hasta luego.